Amigos, el primer punto que debemos abordar es la evidente presión que sufre Estados Unidos en este conflicto contra Irán. Cualquiera que siga las operaciones militares diarias puede ver que Washington está desbordado. No se trata solo de una cuestión militar, es una cuestión logística, financiera y, sobre todo, política interna. La administración de Donald Trump, que llegó al poder prometiendo poner fin a las guerras interminables, se encuentra ahora atrapada en un conflicto que ella misma intensificó. La principal estrategia de la Casa Blanca en este momento, anunciada por la portavoz Karoline Leavitt, es intentar trasladar la carga financiera de esta guerra a los países del Golfo Pérsico. La idea es sencilla en teoría. Si Estados Unidos utiliza bases militares en Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Arabia Saudí e incluso Qatar para lanzar ataques contra Irán, entonces esos países también deberían asumir los costos. Trump exige que financien el conflicto. Es la política de compartir la responsabilidad, como la llaman. Pero aquí es necesario comprender el contexto. Estos países no participan activamente con tropas, pero son territorios estratégicos. Desde allí se despliegan los aviones, drones y paracaidistas que se utilizan en esta guerra. Irán, por su parte, ya ha dejado claro que ataca estas bases precisamente porque son bastiones enemigos. La exigencia iraní es simple. Estados Unidos debe evacuar todas estas bases. Y es una exigencia legítima desde el punto de vista de la soberanía regional. El problema es que el capitalismo, como siempre, tiene más peso. Estos países del Golfo reciben miles de millones en inversiones, contratos de defensa y protección militar estadounidense. Dependen del paraguas de seguridad de Estados Unidos para garantizar su estabilidad interna y megaproyectos, como la Copa Mundial de Qatar y el Gran Premio de Fórmula 1. Por lo tanto, cuando Trump se imponga y les exija que paguen, lo más probable es que lo hagan. Pero ahí reside el peligro. Al pagar, exigirán algo a cambio. Exigirán la victoria. ¿Y cómo se garantiza la victoria contra un Irán que aún cuenta con una amplia capacidad militar? Es probable que la situación se complique aún más. Y como vimos durante el primer mandato de Trump, la humillación contra Arabia Saudí y otros aliados podría aumentar drásticamente. Profundicemos en esta compleja relación entre Estados Unidos y los países del Golfo. En el segundo punto, es fundamental que comprendan una dinámica esencial. Estos países reciben ataques de Irán porque sirven como plataforma de lanzamiento para ataques estadounidenses. Es una consecuencia lógica. Si permiten que su territorio nacional se utilice para bombardear a su vecino, se convierten en un objetivo legítimo según el derecho internacional, al menos en el ámbito de la realidad geopolítica. Se le preguntó a la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, sobre esta presión, y respondió directamente: es una idea de Donald Trump, que presentará formalmente. La idea es que estos países compartan los costos de la guerra con Israel y Estados Unidos. Ahora bien, seamos realistas. Los países del Golfo tienen enormes reservas financieras, gracias al petróleo, pero también deben actuar con mucha cautela. No pueden permitirse romper completamente con Irán, pero tampoco con Estados Unidos. ¿Qué podemos esperar de esta relación? Lo más probable es que acepten pagar. Lo harán sin dudarlo, porque su estructura de poder depende del apoyo militar estadounidense. Pero no esperen que lo acepten pasivamente. Cuando paguen, exigirán resultados. Querrán ver a Irán definitivamente neutralizado, o al menos contenido de forma que ya no represente una amenaza para sus territorios. Y aquí hay un punto que pocos comentan. Si Estados Unidos abandona esta guerra sin una victoria clara o deja a Irán aún fuerte, estos países del Golfo tendrán un grave problema de credibilidad interna y externa. ¿Qué pagaron a cambio? ¿Para que Estados Unidos simplemente los abandonara? Es probable que la relación entre Trump y estos países se vuelva aún más hostil. Recordemos cómo trató Trump a Arabia Saudita en el pasado, con amenazas veladas y declaraciones duras. Esto volverá con fuerza. El capitalismo de guerra, que siempre ha impulsado estas alianzas, está bajo control. Y, para la audiencia de mi canal, que realmente sigue la política internacional, es esencial señalar que Estados Unidos, en la práctica, está subcontratando los costos de un conflicto que ellos mismos iniciaron. Ahora, pasemos al tercer tema,
uno de los más importantes en este análisis. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, compareció en una rueda de prensa y estableció lo que denominó los objetivos claros de la operación. Pidió a los periodistas que tomaran nota de estos objetivos. Son 4. Primero, la destrucción de la Fuerza Aérea iraní. Segundo, la destrucción de la Armada iraní. Tercero, la drástica reducción de la capacidad de lanzamiento de misiles de Irán. Y cuarto, la destrucción de las fábricas iraníes. ¿Por qué esto indica que Estados Unidos quiere retirarse? Porque ya están empezando a afirmar que estos objetivos se han cumplido. Es una estrategia clásica de comunicación bélica. Se establecen objetivos que parecen ambiciosos, pero luego se anuncia que ya se han alcanzado, creando una narrativa de victoria. Y eso es exactamente lo que hizo Marco Rubio. Insinuó que Estados Unidos podría retirarse pronto, porque, en su opinión, la Fuerza Aérea iraní ya ha sido destruida, la Armada también, y sus capacidades de misiles se han reducido drásticamente. Sin embargo, amigos míos, estos puntos deben analizarse con seriedad. Decir que la Fuerza Aérea iraní ha sido destruida es, en el mejor de los casos, una verdad a medias. Irán ya no depende de una fuerza aérea convencional como lo hacía en la década de 1980. La mayoría de los ataques que lleva a cabo Irán se realizan con drones y misiles de crucero, que no dependen de aeronaves tripuladas. En cuanto a la Armada, si realmente hubiera sido destruida, Estados Unidos ya habría cruzado el estrecho de Hormuz sin oposición. Y no lo están logrando. La capacidad misilística de Irán también permanece activa. Lo que Rubio está haciendo es allanar el camino para anunciar que la misión está cumplida y que ahora es el momento de retirarse. Pero aquí radica el gran problema. Irán no acepta esta narrativa. Mientras Estados Unidos proclama la victoria, Irán continúa atacando. Entonces, ¿quién decide cuándo termina una guerra? No es el país que quiere irse, sino el que aún tiene la capacidad y la voluntad de luchar. Estados Unidos busca una salida honorable, pero Irán no está dispuesto a concederle ese honor. Y esto nos lleva al siguiente punto. Pasemos al cuarto punto, que se relaciona directamente con lo que acabamos de comentar. El gobierno estadounidense, a través de Marco Rubio y otros portavoces, ha intentado crear la narrativa de que Irán está derrotado y que el régimen busca negociar. Incluso circuló información de que Estados Unidos estaba en contacto con Irán a través de Pakistán. Irán, por su parte, negó categóricamente cualquier tipo de negociación. Los iraníes tienen una postura muy clara, y repetiré aquí lo que han dicho. Ustedes empezaron esta guerra, ahora nosotros la terminaremos. El discurso iraní es de resistencia. Afirman que solo hay dos maneras de que esta guerra termine. O Irán es completamente destruido, lo cual es militarmente improbable en este momento, o Estados Unidos acepta la derrota, retira sus tropas de todas las bases en Oriente Medio e Israel deja de ser una amenaza para la región. No hay lugar para victorias a medias. Irán ha perdido vidas y recursos, pero conserva su capacidad de represalia. Mientras mantenga dicha capacidad militar, seguirá atacando. Han dejado claro que no aceptarán que Estados Unidos simplemente declare la victoria y se retire. Para ellos, el fin del conflicto solo llegará con la retirada total de la influencia militar estadounidense de la región. Y aquí, como analistas, debemos separar el grano de la paja. No se trata de apoyar al régimen teocrático iraní. Se trata de comprender que, desde un punto de vista geopolítico, Estados Unidos inició un conflicto pensando que obtendría una victoria rápida. Ahora, se han dado cuenta de que el costo es alto y quieren transferirlo a otros países mientras intentan retirarse. Pero Irán no se lo permitirá. Es un peligroso punto muerto. Estados Unidos está atrapado, Israel está bajo presión y los países del Golfo están siendo arrastrados a un abismo financiero y militar del que podría ser muy difícil escapar. Cambiando de tema, pasamos ahora al quinto asunto, que trata sobre una decisión valiente y aislada dentro de la OTAN. España, bajo el liderazgo del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha adoptado una postura que contrasta totalmente con la de sus aliados europeos. Mientras Francia, Italia,
Alemania y el Reino Unido ceden espacio aéreo y bases militares a Estados Unidos a cambio del envío de tropas y equipamiento a Oriente Medio, España ha decidido plantarles cara directamente. ¿Qué hizo España? La ministra de Defensa española, Margarita Robles, anunció que el país no autorizará el uso de las bases militares de Morón y Rota para ninguna acción relacionada con la guerra contra Irán. Además, el espacio aéreo español está cerrado a los aviones militares estadounidenses que se dirijan al conflicto. Esto significa que los aviones que partan de Estados Unidos y necesiten sobrevolar España para llegar a Oriente Medio tienen prohibido hacerlo. Esta decisión tiene un enorme peso estratégico. España es un punto de tránsito crucial para el tráfico aéreo militar entre el Atlántico, el Mediterráneo y Oriente Medio. Al cerrar este corredor, Pedro Sánchez está, en la práctica, obstaculizando la logística estadounidense. Y ha sido muy claro, no se trata de apoyar a Irán, sino de señalar con el dedo a quienes considera los verdaderos instigadores de esta guerra: Estados Unidos e Israel. Es importante señalar que otros líderes europeos, como Giorgia Meloni en Italia, Emmanuel Macron en Francia y Keir Starmer en el Reino Unido, probablemente piensen de forma similar. Saben que Estados Unidos ha intensificado este conflicto, pero carecen del valor para pronunciarse públicamente. Siguen siendo vasallos. España, en cambio, ha demostrado que es posible tener una política exterior independiente dentro de la OTAN. Esta postura ya está generando fricciones con Washington, pero también le otorga legitimidad a España ante quienes abogan por una solución diplomática al conflicto. Ahora, en el sexto tema, analizaremos la lógica detrás de esta decisión española. ¿Por qué España actúa así? En primer lugar, Pedro Sánchez representa un gobierno de coalición que históricamente ha sido más crítico con la intervención militar estadounidense. Pero no se trata solo de una cuestión ideológica. Existe una clara interpretación estratégica. España no quiere verse arrastrada a una guerra regional que no le corresponde. La decisión de cerrar las bases y el espacio aéreo es una medida de autoprotección. Si España permitiera que su territorio se utilizara como plataforma para ataques contra Irán, se convertiría en un objetivo legítimo. Irán ya ha demostrado su capacidad para alcanzar objetivos a larga distancia. Nadie quiere ver misiles cayendo en suelo europeo. Por lo tanto, al distanciarse del conflicto, España está, de hecho, protegiendo sus propios intereses de seguridad nacional. Además, Sánchez está haciendo una apuesta política a largo plazo. Sabe que la opinión pública europea está cansada de guerras que solo traen inestabilidad, refugiados y crisis económicas. Al oponerse a esta escalada, gana capital político interno y se posiciona como una alternativa diplomática dentro de la Unión Europea. Es una postura que contrasta con la sumisión de otros países. La reacción de Estados Unidos, por supuesto, es de irritación. Pero poco pueden hacer. España es un país soberano y miembro de la OTAN, pero eso no la obliga a participar en todas las operaciones militares. La Alianza Atlántica tiene cláusulas de defensa colectiva, pero no obliga a los países a ceder su territorio para ofensivas externas. Por lo tanto, España está en su derecho, y francamente, es un alivio ver a un país europeo con carácter. Esto demuestra que no todos los aliados de Estados Unidos están dispuestos a seguir ciegamente el camino hacia el desastre. Hemos llegado al séptimo tema, donde especularemos sobre el futuro inmediato de este conflicto. Según la información disponible hasta ahora, Estados Unidos se retirará. No tardará mucho. En cuestión de semanas se observará una clara retirada. Pero, y aquí viene la advertencia, la retirada estadounidense no significa el fin de la guerra. Estados Unidos está desbordado. Se enfrenta a problemas logísticos, escasez de munición de precisión, costes astronómicos y, sobre todo, falta de voluntad política interna. El pueblo estadounidense no quiere otra guerra en Oriente Medio, y Donald Trump, quien forjó su carrera política como figura antibelicista, debe cumplir esa promesa. Por eso, busca desesperadamente una narrativa convincente para justificar la retirada. El problema es que Irán no aceptará sin más que Estados Unidos se retire proclamando la victoria. Irán ha sufrido ataques, ha perdido a ciudadanos, su infraestructura ha sido destruida. Se encuentran en una situación en la que la única salida honorable
es forzar una derrota explícita de Estados Unidos. Y eso significa continuar atacando, incluso después de que Estados Unidos declare el fin de la guerra. Así pues, prepárense para un escenario confuso. Estados Unidos anunciará que ha alcanzado sus objetivos y que está reduciendo su presencia. Dirán que Irán ha sido contenido, pero Irán seguirá lanzando drones y misiles. Israel, a su vez, se encontrará en una posición vulnerable al haber perdido su principal apoyo logístico, las bases en la región. Oriente Medio podría entrar en una fase de guerra de baja intensidad, pero prolongada. Y para colmo, los países del Golfo se verán presionados a pagar una factura multimillonaria por una guerra que aún no ha terminado. Para concluir, en el octavo y último tema de hoy, quiero dirigirme directamente a ustedes, los televidentes. Lo que vemos en Oriente Medio es un ejemplo clásico de cómo la geopolítica se moldea mediante narrativas. Estados Unidos quiere que crean que ha ganado. Irán quiere que crean que está resistiendo. España quiere que crean que existe una alternativa. Su papel, como ciudadanos que buscan información de calidad, es no dejarse influir acríticamente por ninguna de estas narrativas. Es necesario comprender los intereses que hay detrás de cada decisión. Cuando Trump presiona a los países del Golfo, es porque quiere aliviar la presión financiera sobre Estados Unidos. Cuando Marco Rubio anuncia objetivos alcanzados, es porque está allanando el camino para la retirada. Cuando España cierra su espacio aéreo, es porque se está protegiendo. Mi canal existe para brindar esta información en profundidad y con seriedad. No estamos aquí para apoyar a un bando u otro. Estamos aquí para explicar cómo funciona el juego de poder. Por lo tanto, les pido a todos los que aún no se han suscrito al canal que lo hagan ahora. Activen las notificaciones. Compartan este video con sus amigos que también siguen la política internacional. Cuantas más personas tengan acceso a información de calidad, menos espacio habrá para la desinformación. El panorama geopolítico está cambiando muy rápidamente. La retirada estadounidense, la presión sobre los países árabes, la posición de España en Europa. Todo esto son piezas de un complejo tablero de ajedrez. En los próximos días surgirá nueva información. Se producirán nuevos acontecimientos y estaré aquí para ofrecerles el análisis. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo.